Buenas tardes. Primeramente, comentarles que es un honor estar aquí con todos ustedes, formar parte muy importante del apoyo para los pacientes con cáncer. Y también es un honor hablar junto con los médicos que están en esta charla. Primeramente, quiero hablar acerca de un poquito de la pandemia, de este diagnóstico temprano en Latinoamérica, y Disclosure. Y bueno, sabemos que tenemos totalmente un fenómeno una infección viral altamente infeccioso y que generalmente ocasiona un 20% de mortalidad en pacientes, que puede llegar a ser de 40-50% en pacientes con cáncer, particularmente cáncer de pulmón y hematológicos. Actualmente, pues, las cifras son increíblemente altas en cuanto a la mortalidad. Oficialmente, 178,000 muertos en México. Y junto con Brasil, somos el país latinoamericano con más muertos. Y realmente estas cifras no son las reales, van a incrementar 2.5 veces más en México, y es toda una tragedia. Pero hay dos tipos de víctimas: las que se van a morir directamente por el virus y aquellas víctimas que es secundario a una falta de atención porque los hospitales están reconvertidos o porque los pacientes no acuden por un miedo bien fundamentado, pero que tienen miedo que no hay una adecuada atención, o porque los hospitales están también cerrando y disminuyendo sus consultas en enfermedades crónicas como insuficiencia renal, cardiopatías, enfermedades metabólicas y cáncer. Y este es un ejemplo de lo que ha pasado en los Países Bajos. Cuando inició la pandemia, hubo una reducción casi del 40% del diagnóstico de los pacientes con cáncer de lo que se iba viendo en los meses previos. Y esto también sucede particularmente en cáncer de pulmón. Aquí hubo una reacción rápida y nuevamente ha habido un diagnóstico temprano de los pacientes. Sin embargo, en Latinoamérica, esta pandemia no hemos tenido un pico, todo ha ido hacia arriba. Entonces, esta duración de la pandemia también va a dificultar el diagnóstico temprano. ¿Qué consecuencias va a traer? Pues tener más enfermedades tardías, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros analizamos debido a la falta a la ansiedad, al miedo que se tiene, a que los pacientes están reconvertidos, a que no hay un sistema de referencia para el paciente, lo que va a pasar pues es que va a haber un retraso completo y retraso en las cirugías, en el tratamiento sistémico y en el seguimiento de diferentes neoplasias, que va a traer un incremento en la mortalidad. Y como nosotros vemos aquí un retraso de 3 meses, que esto no es lo que pasa en Latinoamérica, este retraso va a ser mucho mayor, va a haber un exceso de muerte para nuestro grupo de pacientes con cáncer de más de 4,700 pacientes. Esto va a llegar a más de 10,000 cuando se llega a un retraso de 6 meses. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para cáncer de colon va a haber un exceso de muerte que se calcula debido a este retraso de 2,900. Esto es en Reino Unido. En 1,439 para cáncer de pulmón y 804 para cáncer de mama. Estas cifras no han sido calculadas para Latinoamérica, pero sin lugar a duda va a ser significativamente mucho más alto. Y aquí vemos el escenario de este retraso en Inglaterra, de las diferentes neoplasias, con diferentes escenarios para el retraso de los tratamientos y los años de pérdida. Entonces, en ese estudio, por ejemplo, en cáncer de pulmón, cáncer de colon, esófago, fue estimado que va a haber un retraso muy significativo de más de 3,900 casos, que va a incrementar el riesgo de muerte en alrededor de 5% para cáncer de pulmón, 16% para cáncer de colon, y con una pérdida muy significativa de años vida que vemos en esta diapositiva, que va a ser terrible, que esto está sucediendo, insisto, esto es en Inglaterra, y esto va a ser mucho mayor y no hay datos cuantificables en Latinoamérica. Sin embargo, al iniciar la pandemia, nosotros hicimos un estudio para evaluar, hacer el cálculo de cuál iba a ser cerca de la mortalidad
en los pacientes con cáncer, un intervalo de mortalidad que puede ser entre 18 y 30.4%, esto tanto por retraso como directamente por el COVID, con una expectativa de pérdida de vida de más de 111,000 pacientes con cáncer y con COVID, y que va a haber una pérdida enorme de 1 a 17% de todos los pacientes con cáncer en la región. Entonces, sí es una situación muy grave. Además, sabemos que ya desde los primeros reportes de China, que los pacientes con cáncer, las complicaciones son del 40% versus 8-10% en pacientes sin cáncer. Sin embargo, los pacientes con cáncer son muy heterogéneos. No es lo mismo estar en tratamiento que estar en una vigilancia. Entonces, también esto impacta en el pronóstico. Particularmente los que tienen un tratamiento antes de 14 días, aquellos también que llegan con mal estado general, que tienen alrededor, en forma global, 30% de riesgo de complicarse cuando tienen COVID. Estas complicaciones, llegar a intubación, terapia intensiva o fallecer. Entonces, nosotros vemos en cuanto al número de muertes por el COVID, cáncer de pulmón 55% de un total del global, que es el 30%, pero las leucemias y cáncer de pulmón, cabeza y cuello son de las neoplasias que más mortalidad están generando en nuestros pacientes. Vemos aquí pacientes con cáncer de pulmón, nuevamente leucemias, en cuanto a la posibilidad de complicarse eventos severos como hospitalización, intubación y muerte. Y además, aquellos que tienen metástasis pulmonares tienen mayor riesgo de mortalidad. En este primer estudio, la inmunoterapia tuvo un efecto muy deleterio en cuanto a la mortalidad. Los pacientes que se operaban y que tuvieran COVID también, que habían recibido quimioterapia. Y de estos 102 pacientes que también fueron consecutivos, una alta proporción de pacientes con cáncer de pulmón, de adenocarcinoma. Vemos aquí la expectativa de sobrevida, cómo se reduce de manera muy significativa a los 28 días, un 78%. Y particularmente aquellos pacientes que fumaron tienen un factor de riesgo muy importante. Aquellos que tienen EPOC tienen mayor riesgo de mortalidad. Aparentemente, la histología o el tener mutaciones no influyó en el tratamiento. Y aquí vemos el riesgo de complicaciones en los pacientes con cáncer. Aquellos que tenían que tener una terapia intensiva, la mortalidad es altísima, la posibilidad de sobrevivir muy baja, que requerían de tratamientos en el hospital. Y también la otra cuestión es que muchos pacientes con cáncer no fueron atendidos en unidades de cuidados intensivos, como vamos a ver en el estudio Trevor. Una gran parte de los pacientes con cáncer de pulmón que ingresaron por COVID están en enfermedad metastásica, con tratamiento activo 85%, y que muchos pacientes, aunque no tuvieran enfermedades comórbidas, y aquí vemos cómo los pacientes requerían tratamiento, tenían un criterio, 88% tenían criterio para ingresar a la terapia intensiva y no ingresaron a la terapia intensiva por el diagnóstico de cáncer. Entonces, eso trajo posiblemente una mayor riesgo, mayor complicaciones y muerte. Las causas de muerte en el 79% fueron directamente por el COVID, 11% progresión de la enfermedad, 5% por complicaciones del COVID y por la progresión, y otras por complicaciones del cáncer. Entonces, vemos nuevamente el análisis multivariado. El fumar parece ser muy importante en este grupo de pacientes. Los tumores tienen mayor expresión de la enzima convertidora, que pudiera estar asociado también con mayor posibilidad de infectarse y de propagar la enfermedad. Aquí vemos que la mayor expresión de la enzima convertidora de la proteína que se encaja para la introducción del virus es mucho mayor en tumores que en el tejido pulmonar. Hay sobreexpresión por el cigarro. Vemos que cuando el paciente fuma, a nivel bronquial, hay mayor expresión de la proteína, que eso lo hace más susceptible para poder tener complicaciones y mayor posibilidad de diseminación del virus. Aquí vemos cómo, comparado a fumadores no fumadores, la enzima, la proteína que está asociada con la internacionalización conlleva mayor penetración del virus. También la hipoxia y otros marcadores
de inflamación conllevan esto. Esto lo hicimos en agosto de 2020, ya tengo el resultado ya de más de 1,500 pacientes que hemos tratado aquí en cancerología y en otros sitios durante la pandemia. Apenas estoy analizándolo para mandar a publicarlo, pero lo que tenemos es que a pesar de que nosotros insistimos de que el paciente venga, de hecho, la consulta de nuestra unidad subió un 17% de los años previos. Y esto se debe a que muchos hospitales fueron reconvertidos, pero nosotros hubiéramos esperado que tuviéramos el doble, esperábamos el doble de pacientes, pero aún así no llegaron los pacientes. Pero cuando el paciente llegaba aquí al hospital de que estaban en tratamiento continuo, 16% de los pacientes con terapia biológica, es decir, con TKIs, dejaron el tratamiento a pesar de la insistencia que teníamos y que nosotros mismos hicimos un mayor intervalo de las consultas. 24% de inmunoterapia y 23%. Y de estos, el 20% de los pacientes progresó de la enfermedad y voy a analizar apenas el efecto en la mortalidad de este grupo de pacientes. En un estudio muy similar con 170 pacientes en una clínica de cáncer de pulmón, la mayor parte tratados en tratamiento activo, vemos que también se retrasó el tratamiento de manera muy significativa hasta en el 18% de los pacientes que tuvieron también progresión de la enfermedad. Entonces, hay un retardo muy significativo en el tratamiento que afecta la progresión y que va a afectar la mortalidad. Entonces, es importante pues, que en nuestros sistemas tengamos tanto los médicos como los pacientes estén muy pendientes de los síntomas y de preferencia antes de la quimioterapia realizar estudios de detección. Proteger a los servicios diagnósticos de cáncer, tratar de aislarlos totalmente, no convertirlos en un área COVID, y más aún los sistemas de diagnóstico como estadiaje y de diagnóstico como las tomografías y las biopsias. Y con esta manera, pues, tratar de mejorar el diagnóstico y continuar a innovar para tratar de continuar el tratamiento, insistir. Y, por supuesto, tratar de continuar los estudios clínicos que también dejaron de monitorear a los pacientes y que hemos insistido muchos pacientes en hacer un seguimiento de ellos. Nosotros hicimos un análisis y un consenso de un grupo de expertos de toda Latinoamérica y España, con 60 preguntas para poder analizar y poder hacer observaciones y recomendaciones a los médicos que tratan cáncer. Esto llevó a una publicación en Clinical Review de este año con todos estos autores. Y bueno, la etapa temprana, que es una parte que me corresponde a mí de mi tema, lo que es la recomendación es que tuviéramos una valoración de parte de cirugía de los síntomas con una encuesta para determinar si el paciente tenía algún síntoma de COVID. Por supuesto, si tiene, además de potencial riesgo de infección, si el paciente tiene con COVID, aunque sea en una fase asintomática, tiene mayor riesgo de complicarse durante la cirugía. Hacemos también una tomografía, por lo menos, para valorar si el paciente había algún dato de neumonía, y de preferencia una prueba de 48 horas antes, para someter al paciente a cirugía y no retrasar esto. ¿Por qué era importante? Y es importante no retrasar el tratamiento del paciente en etapa temprana. Bueno, ya hay estudios que mencionan que cuando analizan que cuando hay un retraso de 2 semanas, se incrementa 1.4 la mortalidad. Es decir, el paciente puede fallecer 1.4 veces más. Si se retrasa 7 semanas, es 1.6 veces más. Y si se retrasa 3 meses, es prácticamente el doble el riesgo de muerte por cáncer en este paciente por la progresión aún en estadio 1. Y una opción es la SBRT, la radiocirugía en tumores de 2 centímetros, en aquellos que no desean operarse. Esto conlleva a tener una buena selección de los pacientes. Sin embargo, aún sigue siendo el tratamiento estándar la lobectomía, esto particularmente en pacientes que no son pacientes que sean candidatos a cirugía, pero también abre la posibilidad de un tratamiento. Y aquí vemos cómo también el tratamiento adyuvante, la quimioterapia, mejora las posibilidades de sobrevivir a los pacientes en un 6%. Y por supuesto también retrasar el tratamiento adyuvante en este grupo de pacientes invalida o totalmente
bloquea el beneficio del tratamiento adyuvante en este grupo de pacientes. Los pacientes pueden tener diferentes tipos de complicaciones, podemos intentar dar tratamientos con quimioterapia, con menos efectos adversos, neutropenia y demás. Particularmente los pacientes con quimioterapia que tienen neutropenia tienen 4 veces más riesgo de fallecer cuando se les da COVID. Entonces, también es muy importante tratar a los pacientes con factores estimulantes de colonias, suponiendo que esto pudiera mejorar, siendo que la neutropenia de cualquier grado tiene un efecto deleterio sobre el COVID. Tenemos opciones de tratamiento en pacientes con VEGF remutado, donde los tratamientos con TKIs pueden ser una opción para la enfermedad adyuvante. Y la radioterapia es una parte muy importante también que tratamos de no suspender, posponer debido al gran beneficio. Si se retarda el tratamiento, se pierde el beneficio del tratamiento adyuvante. En estos pacientes que tenemos una intención a curar, como son pacientes en etapas tempranas y localmente avanzadas, no recomendamos dar tratamiento radioterápico fraccionada. Tratamos de dar un tratamiento, porque esto puede afectar también la expectativa de sobrevida de los pacientes. Y por otra parte, pues vemos las cifras de cáncer de pulmón, la importancia que tienen en la incidencia y mortalidad en el mundo, en México, y se espera que para el 2035 tengamos 3 millones, actualmente son 2 millones que tenemos de pacientes con cáncer de pulmón. Este incremento va a ser particularmente en países en vías de desarrollo como Latinoamérica. Y tenemos una forma de tamizaje que es muy útil y que se ha estandarizado en muchos países. Y tenemos una historia muy larga que fue desde primeramente la placa de tórax, que no funciona para este viaje, el análisis de esputo, hasta que se logró que la tomografía de baja dosis lograra ser un estándar, y hay varios estudios, todos estos estudios demuestran beneficio, incluyendo una población muy heterogénea de pacientes con factores de riesgo para hacer un tamizaje o screening en cáncer de pulmón. De manera global, sabemos que los estudios con la tomografía de baja dosis puede mejorar la expectativa de sobrevida y mejorar el estadio temprano de la enfermedad. Vemos aquí, por ejemplo, los que hacen tomografía de baja dosis. Tenemos una etapa temprana, estadio 1A, en el 51%, y mientras tanto, en los que hacen radiografía, tenemos solamente un estudio del 21%. Y vemos en estadio 4, de los pacientes que se hacen de una tomografía, tenemos un 21% de estadio 4 versus 36% con radiografía. Entonces, esto llevó a que tuviéramos un beneficio muy significativo de la tomografía versus la placa de tórax, con un 20% y una reducción para mortalidad para cáncer de pulmón y 7% para mortalidad global. Estos datos también ya fueron también robustecidos por el estudio Nelson, que incluyó un gran número de pacientes, 7,000 por brazo, 8,000 por brazo, y analizó tanto la tomografía como no realizar screening, deteniendo ya criterios muy específicos para poder hacer la biopsia. Vemos aquí, por ejemplo, cómo los pacientes en el control, brazo control, solamente tuvieron etapas tempranas 1A en menos de 10% y 50% en el brazo de screening. Y vemos el 70% en el brazo control estadio 4 y solamente un 10% en el screening. Esto mejoró de manera muy significativa el pronóstico, pero particularmente en el grupo de mujeres. Esto llevó a que casi el 26%, 30% de reducción de riesgo de muerte por cáncer en el grupo de mujeres. Entonces, ¿en quiénes debemos hacer el screening? Pues los estudios incluyeron un gran número de pacientes que van entre 55 y 75 años de edad. Son pacientes que tienen un buen estado funcional, que no tienen una morbilidad muy significativa, una expectativa de vida de más de 6 meses y que tienen un antecedente de tabaquismo en forma global, un índice tabáquico de 30, pero algunos de 20. Y que no haber dejado de fumar durante los últimos 15 años. Entonces, estas son ya algunas recomendaciones de algunas organizaciones como ASCO, como las guías internacionales, en donde se sugiere que más de 20 de índice tabáquico y que entre 55 y 70 años de edad se pueda tener este screening,
Y además, el beneficio que se tiene de toda la vida es que muchos pacientes que participan en los estudios dejan de fumar en el 17% porque se tienen concientización de la importancia del tamizaje. Entonces, en Latinoamérica, pues no tenemos un programa. En cancerología lo empezamos a hacer este año, pero llegó la pandemia. Vamos a arrancarlo nuevamente. Ya tenemos más de 1000 tomografías gratis que podamos iniciar y vamos a tener el apoyo del instituto para poder hacer el tamizaje con un grupo multidisciplinario. Es un costo enorme que se tiene el cáncer de pulmón. Y por supuesto, la pregunta es qué tan costo-beneficio es hacer esta tomografía. Hay muchos retos en Latinoamérica, hay que hacer investigación. No tenemos información del tamizaje en nuestra población, donde tenemos un mayor número de granulomas secundarios por tuberculosis que podrían dar falsos positivos. Necesitamos hacer esto. Y una parte muy importante es el costo. Aquí vemos el costo de tratamiento antes de la inmunoterapia. Vemos un costo de $13,000 al año de un estadio 1 y de $144,000 en estadio 4. Prácticamente es más de 10 veces de tratamiento. Insisto, esto es sin inmunoterapia. Y la mayor parte de los pacientes, vamos a ver, que son en estadio. Estas son nuestras cifras. En Japón, 40% son etapas tempranas. En Estados Unidos, 26%. Reino Unido, 22%. Brasil, que es un país con condiciones similares, 15%. En México, el 1% tenemos una etapa temprana. Y esto hace que los costos sean más altos, por supuesto, y que impactan el pronóstico del paciente. Entonces, realmente seleccionando adecuadamente al paciente, tenemos una buena formación de costo-efectividad. Y entonces, el beneficio es pues, reducir el número de muertes, detectar de manera activa a los fumadores y detectar de manera temprana para iniciar un tratamiento de los pacientes. Los riesgos es que muchas veces no se detectan los diferentes tipos de neoplasias, las posibilidades de falso positivo si toman una biopsia que se puede complicar, no es lo mismo biopsiar un pulmón que una mama o un cervix, y por supuesto también una dosis de radiación que realmente es seguro ya en algunos estudios. Tenemos una alta prevalencia en nuestra población que es importante poder estudiar. Y estos son algunos datos. También en Brasil se han hecho estudios del tamizaje, del screening con alta efectividad para sus resultados. Insisto, en Latinoamérica no existe. Lo que tenemos es nuestra experiencia, que tratamos de hacer este programa de tamizaje y también con criterios de inclusión de esas características, incluyendo el humo de leña, que es muy prevalente en nuestra población y que para tratar de reducir también y estudiar qué impacto tiene el tamizaje en esta población. Y de esta manera integrarlo de un grupo multidisciplinario después de tener detectar al paciente, que un cirujano, radiólogo y el oncólogo integral decidamos si el paciente debe ir a una biopsia, a un seguimiento o a una ya intervención quirúrgica para tratar de mejorar el pronóstico del paciente. Este es nuestro algoritmo que tenemos para la sospecha del cáncer después de que estamos iniciando este tamizaje en los pacientes, y lo importante es tratar de fomentar y difundir esta información. Esta pandemia ha hecho que muchos pacientes se retrasen por el miedo que se tiene, el mismo sistema de salud, y hay que insistir en nuestras autoridades de tratar de continuar el tratamiento. Lo que hemos visto también es que los hospitales que están reconvertidos no atienden cáncer y tenemos citas de 4 meses para los pacientes con cáncer. Entonces, insistir a las autoridades de hacer un sistema de referencia. Actualmente estamos trabajando en el Código Cáncer, que es un programa que queremos compartir en el IMSS, de diferentes instituciones de salud, para que un paciente con una sospecha de cáncer tengamos un diagnóstico integral con biopsia e iniciar un tratamiento de 4 a 6 semanas, porque el sistema de referencia hemos identificado como un sistema de barrera muy importante para el retraso de un diagnóstico temprano en muchas neoplasias.